Noticias de última hora, preste mucha atención. Ecuador quedaría en este 2023 como el tercer país con la tasa más alta de homicidios del hemisferio occidental, advierte embajador de Estados Unidos Fitzpatrick. Las declaraciones las hizo en la conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hasta el 6 de diciembre de 2023 hay un total de 7.258 homicidios intencionales en Ecuador, según las últimas cifras oficiales, lo que indicaría una tasa de casi 43 asesinados por cada 100.000 habitantes. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, indicó el 7 de diciembre de 2023, en la conferencia por los 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que esta tasa de homicidios sigue creciendo de manera dramática en el país. Comparando las cifras oficiales del primer semestre del año 2019 versus las de este año, Ecuador ha experimentado un aumento del 528% en el número de homicidios intencionales en solamente 4 años. Al terminar este año, Ecuador se ubicará entre los 3 países del hemisferio con las tasas más grandes de homicidios, aseguró. El asesinato que ha tenido un mayor impacto es el de Fernando Villavicencio mientras era candidato a la presidencia de la República, ocurrido el 9 de agosto de 2023. Hace muy pocos meses, el mundo fue testigo de uno de los hechos violentos que más impactaron al país. El asesinato del candidato presidencial, reconocido por su lucha contra la corrupción, Fernando Villavicencio, marcó un hito imborrable en la sociedad pacífica que era, y que quiere seguir siendo, el Ecuador, dijo Fitzpatrick. El diplomático agregó que el asesinato posterior de los 7 sospechosos del crimen de Villavicencio mostró otra vez la debilidad del Estado, la falta de control en las cárceles y la impunidad cotidiana en el sistema judicial. La situación derivó en que el primer mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, responda a los pedidos ecuatorianos de apoyo internacional. A través del FBI, de nuestro Departamento de Justicia, estamos apoyando a la investigación criminal ecuatoriana en su búsqueda de justicia. Y el Departamento de Estado ha ofrecido recompensas de hasta millones de dólares por información que ayude a acusar, ubicar, capturar y enjuiciar a las personas responsables por estos crímenes. Seguidamente recalcó que 8 funcionarios judiciales han sido asesinados este año. La zona 8, que incluye a los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, en Guayas, es la que más número de muertes violentas tiene con 2.535, el 35% del total. En segundo lugar está Los Ríos, 918, el resto de cantones de la provincia del Guayas, 892, Manabí, 856, El Oro, 535, Esmeraldas, 423, Distrito Metropolitano de Quito, 239, Santa Elena, 220, Santo Domingo de los Cháchilas, 133, y Sucumbíos, 77. Pero los corruptos no solamente mueven fichas en el sector público, no. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Caray. En más noticias. La Organización de las Naciones Unidas dice, Ecuador tiene una escalada sin precedentes de homicidios. La violencia criminal, ligada al tráfico de drogas, deja en Ecuador la tasa de homicidios más alta de América del Sur, señala el último informe de la ONU. Uno de los ejemplos más preocupantes y una escalada sin precedentes. Así se refiere Naciones Unidas al aumento de homicidios en Ecuador debido a las luchas entre bandas de narcotráfico rivales. Debido a esta pugna entre bandas del crimen organizado, el país tuvo en 2022, por primera vez, la mayor tasa de homicidios de toda América del Sur, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema, publicado este 8 de diciembre. Tras años de tasas de homicidio relativamente bajas, Ecuador ha registrado un aumento del 470% de los homicidios entre 2016 y 2022, lo que puede atribuirse a la intensificación de la competencia violenta entre bandas rivales de narcotraficantes, señala la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, en el reporte.
En el informe, titulado Estudio Global sobre Homicidios, la ONU señala que 2022 fue especialmente violento y que Ecuador registró, con diferencia, el aumento más pronunciado de homicidios en toda la región de América Latina y el Caribe, casi doblando los 2.496 asesinatos contabilizados el año anterior. De hecho, en 2022 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Ecuador fue de 27, la más alta de toda América del Sur, por encima de los 25.4 de Colombia, y sin contar con Venezuela, de la que la ONU no dispone datos de 2022, pero donde la tendencia de los 2 últimos años era a la baja. Y a pocas semanas de cerrar 2023, Ecuador se encaminaría a una tasa aún más alarmante de homicidios, según cifras oficiales. Varias organizaciones delictivas se disputan lucrativas rutas de cocaína, entre ellas la de Guayaquil, sede de uno de los puertos más activos de Sudamérica, ejemplifica el reporte sobre la pugna por el puerto en la ciudad. La violencia ha aumentado también drásticamente en otras zonas donde las facciones criminales compiten, como Durán y Machala, y la provincia costera de Esmeraldas, que multiplicó por 4 la tasa de homicidios, hasta 81.1 por cada 100.000 habitantes, el año pasado. El aumento de la tasa de homicidios de 2014 a 2022 fue mayor en las provincias costeras o vecinas que en el resto de Ecuador, concluye la ONU. En más noticias. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa presidió el Consejo de Seguridad este jueves y adelantó la posición de su país ante el conflicto de Israel y Hamás y el artículo 99 que invocó el secretario general para pedir un cese al fuego humanitario. El Ecuador siempre va a estar a favor de la paz, a favor de el cese al fuego y de acabar con la violencia, no solo en Gaza, sino en cualquier área o territorio en el mundo que esté sucediendo, incluyendo en el territorio ecuatoriano. Algo importante también es que estamos en contra también de acciones terroristas contra pueblos soberanos y contra pueblos amigos. La ONU sigue enfrentando críticas por parte del gobierno de Israel, que acusó al secretario general de ser un peligro para la paz del mundo, y no extendió la visa de Lynn Hastings, jefa de operaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania. Pese a la tensión, el coordinador de asuntos humanitarios, Martin Griffiths, dijo que se mantienen las reuniones con el gobierno israelí, Egipto y Estados Unidos alrededor del tema humanitario. Siempre es preocupante para mí, como ha sido para el secretario general, ser criticados cuando creemos estar haciendo nuestro trabajo. Pero continuaremos haciéndolo y aunque puede haber momentos incómodos, también los hay positivos. Y por eso me alegra decir que hay señales prometedoras en las negociaciones con las autoridades israelíes sobre la apertura de Kerem Shalom. No perdamos la fe en las posibilidades de la humanidad. El presidente de la República, Daniel Noboa, preside desde la mañana de este jueves, 7 de diciembre del 2023, la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU, en la que dijo que Ecuador ha sido impactado por la ola de delincuencia transnacional y sus vínculos con grupos armados, y agregó que espera la ayuda y la cooperación de la comunidad internacional para poder lograr cambios en el país y que hará todo lo que está en sus manos. La intervención de Noboa, anunciada el miércoles 6 por sorpresa, se produce en el marco de la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad que durante este mes de diciembre ocupará Ecuador. No es común que los jefes de Estado acudan y menos que presidan una sesión de trabajo. Como cabeza de una sesión, debe leer la agenda del día, dar la palabra a los diferentes interventores y moderar los discursos. El mandatario mencionó que decidió asistir personalmente este jueves para reafirmar el compromiso de su gobierno con la búsqueda de la paz. Recordó que para él y el país existe una deuda pendiente con los ecuatorianos debido al crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en la última campaña electoral y las amenazas de muerte que sufren los funcionarios de gobierno y sus familias. La sesión aborda el crimen transnacional y los retos que supone para el mundo entero, y se da un día después de que Antonio Guterres, secretario general de la ONU, invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas pidiendo al Consejo de Seguridad que presione para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza y se una en un llamamiento a un alto el fuego humanitario, total entre Israel y los militantes palestinos. Históricamente en Ecuador hemos sufrido el impacto de conflictos armados no internacionales que se desarrollan fuera de nuestro país y ha visto un incremento de la violencia sin precedentes. Los homicidios se han incrementado de manera inaceptable en los últimos años a causa de la penetración de las bandas criminales, manifestó Noboa y subrayó su posición de creer en un Estado que puede hacer del progreso una costumbre.
En esta sesión pidieron intervenir 40 países, además de expertos internacionales en temas como el narcotráfico, el tráfico de armas o el crimen organizado. En su declaración, Noboa pidió también que no exista demora en el despliegue de una misión multinacional de apoyo, que se acordó crear el pasado 2 de octubre y que está conformándose bajo el liderazgo de Kenia. Asimismo reiteró su compromiso para seguir coliderando con Estados Unidos los temas relativos a Haití que se tratan en el Consejo. Antes de dar su pronunciamiento, el mandatario escuchó testimonios de personas y actores sociales que han sufrido amenazas contra la paz que vienen de parte de la delincuencia organizada transnacional, que ha causado más muertes que los conflictos bélicos de los últimos 20 años. El tráfico ilícito de armas y estupefacientes, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas son solo algunos ejemplos de las bandas criminales que afectan la paz ciudadana y el desarrollo de las naciones, manifestó y dijo que son las mujeres y las niñas las más afectadas. El Consejo puede y debe ejercer su responsabilidad de manera cooperativa ya sea que se trate de una amenaza tradicional o una emergente. Así lo ha hecho en distintos temas que han estado en su agenda, como es el caso de Haití, Afganistán, entre otros, subrayó. El presidente manifestó también que el próximo 15 de diciembre, Ecuador liderará un debate abierto para tratar la amenaza que representa el tráfico y desvío de armas. Antes de la sesión, el presidente se tomó una fotografía institucional con el secretario general, Antonio Guterres, y aparte de su asistencia al Consejo, no tiene prevista ninguna otra actividad pública. Tras su viaje a Nueva York, que es el primero que realiza al exterior de manera oficial, Noboa se dirigirá a Buenos Aires para asistir el domingo a la investidura del presidente electo de Argentina, Javier Milei. Sí. Presidente Noboa, muchas gracias por hablar con nosotros hoy. Soy Alejandro Rincón de NTN 24, Canal Internacional de Noticias. ¿Podría compartir con nosotros la posición de su administración frente al diferente limítrofe entre Venezuela y Guyana, que pues entendemos es un asunto que trataría mañana el Consejo de Seguridad? Sí, nosotros vamos a respetar la soberanía de cada uno de los países y también hemos comunicado con el resto de países en Sudamérica para establecer una protección real a nuestras fronteras y que no existan ningún tipo de invasión o apropiación de algo que no es de otra nación. Pregunta, por favor. El secretario general ayer invocó el artículo 99 para pedir al Consejo de Seguridad que tome acción con lo que está pasando en Gaza. Ecuador, como presidente del Consejo de Seguridad, ¿qué va a hacer? El Ecuador siempre va a estar a favor de la paz, a favor del cese al fuego y de acabar con la violencia, no solo en Gaza, sino en cualquier área o territorio en el mundo que esté sucediendo, incluyendo en el territorio ecuatoriano. Algo importante también es que estamos en contra también de acciones terroristas contra pueblos soberanos y contra pueblos amigos. En más noticias. Consejo de Administración Legislativa da luz verde a trámite de juicio político a la fiscal Diana Salazar. El presidente de la Asamblea, Henry Cranfo, indicó que el proceso se remitirá a la Comisión de Fiscalización, pero recordó que antes hay otros en cola. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, sesionó la mañana de este 7 de diciembre y aceptó a trámite el juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cranfo, indicó que el proceso se remitirá a la Comisión de Fiscalización, pero recordó que hay otros en cola que deben evacuarse primero. Cranfo le había pedido a la ponente del caso, la correísta Gisela Garzón, que complete y aclare algunos puntos de la prueba. Algo que la legisladora sí realizó, y con ello se votó en el seno del CAL. La moción para que se dé luz verde al juicio político la hizo su coidearia Viviana Veloz. Tuvo 5 votos a favor, 1 en contra y 1 ausencia. Cranfo señaló que hay en trámite 5 juicios políticos contra varios funcionarios y exfuncionarios que quedaron pendientes del anterior periodo legislativo, y 2 más ya calificados del actual en contra de los exministros Juan Zapata y Fernando Santos, del régimen de Guillermo Lasso. El presidente de la Asamblea señaló que el bloque al que pertenece, el PSC, y aliados mantienen su postura de que no hay causales para enjuiciar a la fiscal. El bloque oficialista ADN y la bancada de Construye también han manifestado que no apoyarán este caso. A la fiscal se la acusa de incumplimiento de funciones por el trámite sesgado de algunos casos de relevancia política y mal manejo administrativo de la institución.